Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene muy emocionada, y estoy segura de que a ustedes también les va a cautivar. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, algo que tiene que ver con una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Y sí, el título no miente, Demet Özdemir revela todo por Can. Han escuchado los rumores, han visto las noticias, y hoy vamos a desentrañar qué hay detrás de estas declaraciones tan fuertes. ¿Qué sacrificios ha salido a la luz? ¿Qué ha motivado a Demet a abrirse de esta manera? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos y reveladores de esta historia. Pero antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones y primicias. Ya dicho esto, vamos a empezar. La verdad es que Demet Özdemir siempre ha sido una figura pública que genera muchísima admiración. Su talento en la actuación es innegable, ha conquistado corazones en series que han dado la vuelta al mundo, y su carisma es algo que irradia en cada entrevista y aparición pública. Pero esta vez, la conversación gira en torno a un aspecto mucho más personal de su vida, o más bien, a las implicaciones de su vida personal en su carrera y particularmente, en una relación que ha capturado la atención de miles de fans: su relación con el también actor Can Yaman. Seamos honestos, la relación entre Demet y Can fue un torbellino mediático. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Erkenci, la química en pantalla era tan palpable que los fans, casi de inmediato, empezaron a desear que esa chispa trascendiera la ficción. Y para deleite de muchos, así fue. Su relación se hizo pública y durante un tiempo, fueron la pareja de moda en Turquía y más allá. Sin embargo, como muchas historias de celebridades, la suya también tuvo sus altibajos, y finalmente su romance llegó a su fin, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta y una ola de especulaciones. Lo que está sucediendo ahora es que Demet, en declaraciones recientes, ha decidido arrojar luz sobre lo que ella misma describe como sacrificios que tuvo que hacer, y que estos ahora salen a la luz. La frase en sí misma es muy potente. ¿A qué tipo de sacrificios se refiere? ¿Fueron sacrificios profesionales, personales, emocionales? La intriga es total. Y lo que ha dado pie a estas declaraciones es precisamente el vínculo con Can Yaman y la intensidad de la relación que compartieron. Cuando Demet habla de sacrificios, podemos imaginar un abanico de posibilidades. Por un lado, en el mundo del espectáculo, la fama y las relaciones a menudo van de la mano con una presión pública enorme. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra puede ser analizada y juzgada. Es posible que durante su relación con Can, Demet sintiera la necesidad de proteger su vida privada, de mantener ciertas cosas en secreto o de tomar decisiones profesionales que priorizaran la armonía de la pareja, o quizás, de cara al público, de mantener una imagen determinada. Otra faceta de estos sacrificios podría estar relacionada con el propio éxito y la intensidad de Erkenci. La serie fue un fenómeno global y como protagonistas, Demet y Can estuvieron expuestos a una adoración fanática sin precedentes. Imaginen la cantidad de horas de rodaje, los viajes, los eventos promocionales, todo esto puede ser abrumador. Es natural que en medio de un torbellino así, las prioridades personales y profesionales tengan que ser reevaluadas, y a veces, eso implica renunciar a algo. Lo más interesante de estas declaraciones de Demet es la forma en que las relaciona explícitamente con Can. No es solo que hable de sacrificios en abstracto, sino que los conecta directamente con la experiencia que vivió a su lado. Esto nos lleva a pensar en la naturaleza de su relación y en cómo, quizás, la intensidad de su romance y la atención que generaron, tuvieron un impacto significativo en sus vidas individuales y en sus carreras. Podría ser que Demet sintiera que tuvo que sacrificar parte de su propia individualidad o de sus ambiciones profesionales para acomodarse a la dinámica de la relación o a la imagen pública que se proyectaba. Es una pregunta difícil de responder sin tener todos los detalles, pero la manera en que ella lo plantea sugiere que hubo decisiones difíciles que tomó, y que ahora, desde la distancia, puede reflexionar sobre ellas y compartirlas. La frase «mis sacrificios salieron a la luz» también implica que hasta ahora, estos sacrificios habían permanecido ocultos en la sombra. Quizás la presión mediática, el deseo de mantener una fachada de normalidad, o simplemente el instinto de protegerse, la llevaron a no hablar abiertamente de lo que tuvo que dejar atrás o de lo que tuvo que ceder.
Ahora, parece que ha llegado el momento de desvelar esas partes de la historia. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa desde fuera, está llena de desafíos únicos. Las relaciones en este ámbito a menudo se ven afectadas por la exposición constante, los horarios extenuantes y las expectativas del público. Para una persona como Demet, que ha alcanzado un nivel tan alto de fama, cada decisión puede tener repercusiones importantes en su carrera y en su bienestar emocional. Además, cuando hablamos de una figura tan admirada como Demet, sus palabras adquieren un peso especial. Sus fans la ven como un modelo a seguir, y escucharla hablar de sacrificios puede generar empatía y comprensión. Tal vez al compartir estas experiencias, Demet no solo está revelando aspectos de su relación pasada, sino que también está ofreciendo una perspectiva valiosa sobre los costos y las recompensas de la fama y del amor en el ojo público. Podríamos especular que estos sacrificios se relacionan con oportunidades profesionales que pudo haber rechazado, o con momentos de su vida personal que tuvo que posponer o modificar drásticamente debido a la relación. Tal vez hubo decisiones sobre dónde vivir, con quién pasar el tiempo, o incluso proyectos que tuvo que dejar pasar para estar con Khan o para mantener la relación. La forma en que las noticias han recogido estas declaraciones sugiere que Demet ha hablado de manera franca y sin tapujos. Esto es algo que los seguidores siempre agradecen. La autenticidad es un valor muy apreciado, y cuando una figura pública se muestra vulnerable y honesta, se genera una conexión más profunda. Por otro lado, la mención de Khan Yaman es crucial. Esto indica que la relación con él fue un punto de inflexión o un factor determinante en estos sacrificios. Khan Yaman, recordar, también es una figura muy popular y su propia carrera ha estado marcada por un ascenso meteórico. La energía y la intensidad que ambos compartían, tanto en pantalla como en sus vidas privadas, debieron ser algo que requirió un gran manejo y posiblemente algunas concesiones. Una posible interpretación de mis sacrificios salieron a la luz es que en su momento, estos sacrificios se hicieron por amor, por el deseo de hacer funcionar la relación, o por protegerla. Pero quizás con el tiempo Demet se dio cuenta del impacto que tuvieron en ella, y ahora, al reflexionar sobre su camino, siente la necesidad de visibilizarlos, no como un lamento sino como una parte integral de su historia y de su crecimiento. Es fascinante pensar en cómo las dinámicas de poder y las expectativas en una relación entre dos estrellas tan prominentes pueden influir en las decisiones personales. ¿Quién cedió más? ¿Quién tuvo que ajustar más su ritmo de vida o sus prioridades? Estas son preguntas que a menudo, solo los involucrados pueden responder realmente, y parece que Demet está dispuesta a compartir su versión. El hecho de que estos sacrificios salgan a la luz también puede significar que antes, la narrativa pública estaba controlada o manipulada de cierta manera, y ahora, Demet está tomando el control de su propia historia, presentando su perspectiva de los hechos. Esto es empoderador y necesario para cualquier figura pública que busca ser comprendida en su totalidad. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre sus sacrificios relacionados con Khan Yaman es una ventana a las complejidades de la vida personal y profesional de las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones en el ojo público. Nos muestra que detrás del glamour y la fama, hay decisiones difíciles, concesiones y, a menudo, un alto costo personal. La valentía de compartir estas experiencias nos permite conectar con ella a un nivel más humano y comprender mejor el camino que ha recorrido para llegar a donde está hoy. Y eso, amigos míos, es lo que hemos podido desentrañar sobre estas revelaciones. Demet Özdemir, con su honestidad característica, nos ha dado un vistazo a las capas más profundas de su experiencia, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes tienen historias de sacrificio y resiliencia. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Demet Özdemir y de las complejidades de su relación pasada. Recuerden, la vida de cada persona, famosa o no, está llena de historias únicas y, a veces, los sacrificios más grandes son aquellos que nunca vemos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron estas declaraciones de Demet? ¿Creen que las celebridades tienen que hacer sacrificios especiales en sus relaciones? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba. Sus me gusta nos animan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que pueda estar interesada en esta historia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.